Muchas gracias. Yo había preparado un pendrive y por distintas razones se traspapeló o desapareció, lo que fuera. De todas maneras, quiero antes de empezar a plantear mi trabajo, decirle a los concurrentes que ese pendrive yo se los voy a mandar a todos, estimo en unas 2 semanas, inclusive con una yapa, digamos, con un poco más de material en este proyecto que no está terminado. Y ahora voy a tratar de explicar también algunas de las razones que me lleva a plantear un concepto que me gusta utilizar y que está tomado de un libro de 2 sociólogas, Catalina Weinerman y Ruth Sautu, que escribieron un libro, La trastienda de la investigación. Es un libro en el cual ellos recopilan trabajos de investigadores que explican cómo hicieron lo que hicieron y cómo fue el proceso, digamos, de creación de su trabajo. A mí me gusta mucho, y sobre todo utilizar un párrafo de la introducción de Catalina Weinerman, en el cual ella plantea que muchas veces los investigadores presentan el trabajo y dicen que este trabajo responde a las hipótesis que yo tenía al principio. Y que muchas veces no es así, porque hay muchos vericuetos, muchas idas y vueltas, que es lo que yo quiero compartir un poco con ustedes. Lo primero que quiero plantear es una cuestión quizás personal, en el sentido de que me estoy dedicando a un tema presuntamente aburrido, en el sentido que son datos, estadísticas, nombres, y que no tienen la calidad, digamos, de las presentaciones, la aparente calidad de las presentaciones que ustedes escucharon. Y quiero explicar un poco el origen de esta obsesión. Yo estaba preparando un trabajo en el marco de para ser presentado en un Congreso Mundial de Ciencias Judaicas que se realiza cada 4 años en Jerusalén, que ya de por sí es una vivencia de ver 2.000, 3.000 investigadores de todo el mundo, judíos, no judíos, dedicados a toda la temática judía, y un grupo de egresados de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que se puso de nombre AMILAC, Agudat Mezcar y Adult América Latini, consiguió que haya un área especial cada 4 años en donde se puedan dilucidar temas que tienen que ver con los judíos de América Latina. El trabajo que yo presenté estaba relacionado con el Censo Nacional de 1895. Hago una muy breve historia. 1895. ¿Por qué elegí eso? Porque fue la primera vez en la Argentina que se preguntó por la religión de los habitantes. Entonces, el que quiere obtener información puede ir, son 3 volúmenes muy grandes, con gráficos, sin computadoras, sin nada, digamos, y hay un cuadro que es la población argentina según sus religiones. Y en ese cuadro hay la primera columna para los católicos, la segunda columna para los protestantes, la tercera para los israelitas, esa fue la denominación que le dieron, y la cuarta para otras religiones. Y cuando fui a buscar los datos, el número de israelitas, que está muy relacionado ahora con lo que voy a seguir diciendo ahora, era de 753 en toda la ciudad de Buenos Aires en ese momento, en 1895, todavía no había empezado la inmigración masiva. Para los que tienen el orgullo de venir de las colonias agrícolas, el mayor porcentaje de población en ese año 1895 estaba radicado en las colonias agrícolas.
de Entre Ríos, Moisés Ville, Mauricio, en la provincia de Buenos Aires. Entonces me pareció desafiante, interesante, y ahí empieza el vicio o la obsesión, si ustedes quieren, tratar de... tengo que decir un paso previo. Uno de los empleados me dijo, mirá, las cédulas originales están en el archivo, acá en el 7º piso, cosa muy inusual, porque un censo se llena, y ahora ni que hablar en esta época de la computación, y después ya no tienen valor, digamos, todos los papeles, pero ahí se guardaban todas las cédulas. Por lo tanto, me pareció desafiante tratar de ubicar a los 753 israelitas o a las 753 personas que eran israelitas. Para hacerlo más breve, terminé encontrando más de 2.000, digamos, y de ahí me entró en general esta idea de la importancia de verificar las fuentes y de no estar seguro que a lo mejor no están bien explicadas y qué sé yo. Para darles un ejemplo, es el único que voy a dar. Todos los que declararon ser de religión judía o hebrea no fueron incluidos entre los israelitas, por ejemplo. Y eso solo ya daba un 50% más de casos. Después, casos como librepensadores, que en esa época ya existía. Obviamente, el que conoce un poco la historia de la comunidad judía, y cuando yo voy a mencionar este nombre, Achilles Modena, italiano, yo la verdad que no lo hubiera incluido, sobre todo que si dice librepensador, pero cuando uno sabe o aprendió que Achilles Modena hacía la circuncisión de los judíos en esa época, entonces obviamente uno lo podía considerar. Y así tendría muchas anécdotas, pero que me llevan a este tema. A partir de ahí me entró las ganas, es un proyecto imposible de realizar ni siquiera hasta los 120 años, de tratar de registrar lo más posible todos los nombres de inmigrantes judíos que llegaron al país, cosa que es una tarea imposible. Sí, perdón. Es en ese contexto cuando me ocurrió proponer a las autoridades del seminario rabínico hacer una jornada sobre el pogrom de 1938 en Alemania, que dije, bueno, yo voy a tomar sobre mí tratar de ver, de cuantificar, de encontrar información sobre los judíos de Alemania que llegaron acá en este periodo que estamos analizando. ¿Está claro la motivación? Y comencé a buscar los datos. Para los que puedan estar interesados, una fuente muy importante, ustedes la pueden encontrar en el Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos, CEMLA, que a partir del 5º centenario del descubrimiento de América, que recibió un subsidio del gobierno, se dedicó a digitalizar toda la información de los listados de barcos que llegaron acá al país. Entonces, si uno busca un apellido determinado, es muy fácil entrar, puede ubicar algún pariente que llegó desde 1882 en adelante, por lo menos hasta 1960. En ese contexto yo también utilicé esta fuente, y ahora vuelvo al ejemplo que yo les di de la trastienda de la investigación. Pero antes de eso, hace una semana, que me pareció, como yo iba a ser el primero, me pareció importante contextualizar esto en esta noticia que voy a dar, entre paréntesis, como no tengo el pendrive, voy a usar un método más antiguo. Les pido, si tienen, creo que hay para todo, pero por las dudas, si tienen un matrimonio, guarden una nada más. Y es una noticia que apareció en muchos diarios de todo el mundo, y es el pedido de disculpas del primer ministro Trudeau de Canadá por el hecho que Canadá rechazó el ingreso de judíos que venían en el barco Saint-Louis. No tengo tiempo para hablar sobre el barco Saint-Louis, por suerte se inventó
Wikipedia, Internet y todo eso, ahí pueden encontrar todos los datos. Pero me parece que en el contexto de lo que estamos estudiando en estas jornadas es muy importante para ver la impotencia de un grupo de judíos que se embarcan desde Hamburgo inclusive para llegar a Cuba, pensando que probablemente no para quedarse en Cuba, y como le pasó también entre paréntesis en la década del 20 a judíos que llegaron a México, que pensaron de México después va a ser fácil cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos, que tuvieron la suerte que justo el gobierno mexicano empezó un proceso de industrialización, de industria liviana en México, y ya ellos se incorporaron y bueno, y se quedaron, y usted, seguramente la mayoría conoce los resultados de haberse quedado en México por parte de los judíos. Acá este barco de Cuba pasó a Estados Unidos. Estados Unidos tenía leyes muy estrictas de cuotas de inmigración. Canadá, que tampoco los aceptó, y lamentablemente el capitán los llevó de vuelta al puerto de salida, y ahí la mayoría perdió la vida. Me pareció muy simbólico en el contexto de esto que estamos hablando. Otro tema que quiero aprovechar para agregar un dato, porque por ahí no es tan conocido, es una negociación de la agencia judía con el régimen de Hitler para posibilitar la salida de judíos para establecerse en Palestina. Recuerden que en los primeros años del régimen nazi, prácticamente hasta el 39, lo que ellos querían, los jerarcas nazis, es deshacerse de los judíos, que se vayan a cualquier lugar, basta que no estén Judenrein, digamos, que no estén, que no haya judíos. Y en ese contexto, por suerte, digamos, los alemanes aceptaron, un grupo muy numeroso de judíos entre el 34 y el 35 emigró a Palestina. Para darles un solo dato de esa emigración, lo que hoy se conoce como la Orquesta Filarmónica Israelí fue la Orquesta Sinfónica Palestinense, dirigida por Bronislaw Huberman, que la mayoría de los músicos eran músicos que venían de Alemania y también de Polonia, que tampoco tenemos que olvidarnos que también de Polonia muchos judíos abandonaron el país en la década del 30. Lo otro que quiero repartir, lo van a recibir todos igual en el pendrive. Es una caricatura del New York Times del año 1937, en la que hay, al estilo de las caricaturas, una humorada con respecto a la convención realizada en Evian, en Francia, impulsada por el presidente Roosevelt, para lograr ver si se podía consensuar entre los distintos países que participaban la posibilidad del ingreso de refugiados judíos especialmente. Como pasa en este tipo a veces de encuentros, fueron palabras muy lindas, incluida también la del representante argentino, pero que en la práctica no dio frutos. Por eso, si ustedes miran la caricatura, por lo menos mi interpretación, en realidad hay como 4 puntos cardinales, y en los 4 puntos dice go, para otro lado, ¿no? Y eso también ejemplifica el contexto. ¿Por qué doy estas situaciones del contexto? Porque si bien, y yo ahora me voy a referir más a la política argentina, si bien, sobre todo, ya desde la época de Uriburu en 1930, que empiezan limitaciones a la inmigración, para no citar un antecedente que no tuvo consecuencias prácticas en cuanto a la posibilidad de llegada de judíos del año 1923, todavía bajo el gobierno radical, todos los países
la mayoría de los países, por lo menos los países a los que los judíos querían emigrar, cerraron sus puertas, tal como aparece el título del libro, que por suerte mañana también lo vamos a tener acá, y él se va a referir más específicamente a este tema, el rechazo mundial a los judíos. ¿Sí? Si uno, gracias al libro de Leo Senkman, que es el producto de su doctorado, Argentina, la Segunda Guerra Mundial y los refugiados indeseables, él trae una serie de ejemplos de todos los países que ustedes quieran, Cuba, Nicaragua, Bolivia, qué sé yo, en el cual hay una limitación estricta para que entren, escuchen la combinación, negros, judíos, chinos y en algunos casos turcos y armenios, para que vean el espectro, digamos, de cuáles eran estos indeseables. Justamente uno de los temas que todavía me falta terminar, digamos, de indagar, aunque ya este libro es uno de ellos, y también un artículo de un historiador de la inmigración, Fernando Devoto, que escribió un artículo que salió publicado en la revista Maxabol, del Seminario Rabínico, sobre la política migratoria argentina entre las dos guerras mundiales. Uno lo que puede deducir es que muchas veces, y es lo que me gustaría tratar de encontrar, no hay una correlación absoluta entre un decreto que es draconiano, que establece toda una serie de limitaciones, y el hecho de que entren judíos a la Argentina. Yo elegí, ahora les voy a repartir enseguida, el año 1938, que también está relacionado con nuestro tema, y en el contexto de 1938 hay que recordar un decreto del 28 de julio de 1938 que limita severamente la inmigración de judíos. 28 de julio de 1938. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto, que aprovecho también para repartir, es la tapa del libro de Leo Senkman, que está el pasaporte con la J de Jude, ¿no? de judío. Y una de las cosas que sí ya encontré y que puedo aportar, que ustedes saben, por lo menos seguramente muchos de ustedes saben, que el gobierno nazi del año 38-39 obligó a que todos los varones a su nombre propio agreguen el nombre Israel y todas las mujeres el nombre de Sara. Entonces, muchas de esta documentación que yo fui revisando, efectivamente, sobre todo en el 39, en el 40, vienen estos inmigrantes judíos con los dos nombres: Liselot, Sara, Werner, Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo a eso dediqué, digamos, la mayor parte de del esfuerzo, y, como diría el vendedor de subte, como si esto fuera poco, ahora le reparto esta tabla, ¿no? Esta tabla hay que tomarla con pinzas. Yo mismo estoy sorprendido de algunos datos, porque según esta tabla entraron, según los barcos, entraron menos judíos que los que figuran inclusive en estadísticas oficiales. De todas maneras, esto es lo que encontré hasta ahora y habrá que seguir buscando. Y enseguida voy a traer un ejemplo. Por ejemplo, me llamó la atención en esta etapa del trabajo que hay más inmigrantes judíos de Alemania en 1938 que en 1939, que uno piensa que ahí era una consecuencia ya directa de la Kristallnacht y de que muchos judíos vinieran. De todas maneras no aparecen. Y como dato curioso, si ustedes se fijan en la tabla estadística del año 1937, entre paréntesis, en el 38, si ustedes miran la tabla, la cantidad de judíos de Polonia que emigraron a la Argentina es similar a la de los alemanes en ese año.
¿sí? O sea, son como pequeñas perlitas, pero que necesitan ser trabajadas todavía. Seguramente hay que buscar más datos. ¿Sí? Como ejemplo les quiero traer del libro de Senkman una estadística que él trae en la página 72, ingreso de inmigrantes alemanes según religión en 1937. Según religión. Sí. Perdón. Y entonces ahí aparecen alemanes católicos 602, alemanes protestantes 1145, alemanes israelitas 1091. Después hay para el mismo año polacos, y dice católicos 3819, israelitas 2775, protestantes 1289, ortodoxos de la religión ortodoxa rusa 5900. O sea que, por ejemplo, esta información que es del Ministerio de Agricultura yo todavía no la revisé, y probablemente permita enriquecer lo que estoy haciendo. Quiero aprovechar para agradecer a Marcia Raz, que me suministró mucha información por otro trabajo que ella estaba haciendo, pero que encontró material sobre inmigrantes judíos para la Argentina, que es otro elemento que ya en algunos casos ya incorporé y tengo que seguir incorporando. Me van a disculpar, me tengo que operar de cataratas, perdón. Entonces no leo bien ya. Entonces le voy a pedir acá a Gustavo que lea un párrafo del debate de inmigración cuando se debatía el tema, justamente para complementar el aporte de los socialistas digamos, a ciertas cosas. Es este párrafo que se continúa 2 líneas más atrás. Sí. Los cónsules no resuelven, es cierto, pero opinan y son los que deben elevar las solicitudes. Respecto a las personas de religión judía, es sabido que la J roja puesta sobre la documentación de estas personas implica de entrada una serie de dificultades y trabas, y por anticipado casi siempre una negativa a la gestión que se realice. De más está decir que esta marca ya viene en los pasaportes que se extienden por el nazismo alemán, pasaporte que he tenido ocasión de observar y que constituye para muchos gobiernos americanos un verdadero signo de peligro inminente, que coloca a esos hombres, mujeres y niños que son cultos y decentes poco menos que en situación de leprosos o infectados. En la solicitud de libre desembarco, la religión figura en rubros preferentes y en algunos consultados, esta es otra denuncia que traigo a las órdenes directas, no se reciben solicitudes, sobre todo tratándose de judíos. En esta situación estarían los consulados de Varsovia, Berlín, Viena y Hamburgo. Es posible que entre los papeles oficiales y los documentos que el señor ministro ha leído hoy, y que parece haber sido el material previo que dio nacimiento al decreto que comentamos, figure alguno de estos consulados que ni siquiera recibe solicitudes cuando se trata de judíos. Bien, gracias. Todo esto lo dijo el diputado Solari en esta discusión. Tengo que ir cerrando. Quiero hacer estos últimos comentarios. Si a mí, por lo menos como motivación personal, cuando propuse esta idea al seminario rabínico, pensé que nos íbamos a concentrar en la Kristallnacht, en el pogrom de 1938. A las pocas semanas llegué a la conclusión que el año 1938 es un año decisivo, en el cual en la arena internacional, política, ocurrieron muchas cosas. Lo que escucharon antes sobre la emigración de judíos italianos es del año 38, tiene que ver con la aplicación por Mussolini de las leyes racistas. Para que vean paradojas de la historia judía, se estima que cuando Mussolini asumió el poder, el 10% de los afiliados eran afiliados judíos.
y está relacionado con paradojas que planteó Alfredo. Y todas ellas constituyen una invitación a seguir estudiando, a buscando más material, a recopilar, a guardarlo, aunque parezca mentira, cuando hoy en día investigadores judíos quieren ir a instituciones y preguntan, ¿tienen los boletines que ustedes editaban? ¿La revista que salía está? No, no está. ¿Por qué? Porque se inundó el sótano, porque qué sé yo, miles de argumentos. No quiero mencionar, cualquier comunidad puede recordar estos. Entonces, yo considero que también es una obligación nuestra, basado en dos perspectivas. Si me permite, vamos a hacer dos citas judías, estamos en un marco, digamos, una de Pirkei Avot, que dice que no estás obligado a terminar la tarea, pero no estás exento de seguir ocupándote de ella. Y otra de Eclesiastés, del libro de Coelet, que dice Mosif Dat, Mosif Mahov. El que agrega conocimiento, agrega dolor. Porque no solamente porque a veces se tiene que encontrar con hechos que no sabía o que le desagrada o que no se imaginaba que judíos podían estar involucrados en determinadas actividades, etcétera, etcétera, pero también, con todo respeto a los que manejan toda la parte talmúdica, que no es mi fuerte, también, así como hay dolores de parto que traen vida y felicidad, hay también dolor en el sentido de las nuevas cosas que se pueden aprender. En mi caso, eso me vino bien, por lo menos lo pude practicar bastante en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el concepto hebreo de Hetvat Agilui, la alegría o el placer del descubrimiento. Y creo que eso lo compartimos con todos los investigadores que nos dedicamos de una u otra manera a los temas que nos son afines. Muchas gracias.